porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. El Dios de Josué, el Dios del pueblo de Israel que entró a Canaán, es el mismo pueblo, ese mismo Dios que ellos tienen, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Así terminó el capítulo 22, llevándonos a reconocer que solo hay un verdadero Dios para el pueblo de Dios, no hay otro. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que creyó Josué, es el mismo Dios que nosotros creemos hoy. Ese Dios que ha sido revelado, ese mismo Dios que fue enviado a esta tierra a morir por los suyos, Jesucristo, el Hijo de Dios, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Él es el Dios fiel a sus promesas con su pueblo, que en nada falló, porque no faltó ninguna de sus buenas palabras hacia los suyos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Josué capítulo 23. Voy a leer de los versículos 1 y 2. Voy a leer hasta el 3. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Esta es la despedida de Josué. Josué ya es un hombre de más de 100 años. Y él tiene algo que decir a aquellos que son los líderes del pueblo de Israel. ¿Qué importancia tienen muchas veces las palabras que dice un hombre, más un hombre como este, un hombre de Dios, al final de sus días? Este próximo 31 de enero, jueves 31 de enero, se cumplirán 121 años de la muerte de un gran siervo de Dios, que predicó en Inglaterra durante muchos años. Sus mensajes llegaron a muchas partes del mundo. Su nombre, Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Poco antes de morir se dirigió a la congregación del Tabernáculo Metropolitano, donde predicó por muchos años, y dijo lo siguiente: os dejaré en las manos del Señor como iglesia del Dios viviente. Sois como una ciudad asentada sobre una montaña que no puede esconderse. Vuestro amor y unidad y oración y fe son conocidas en todas partes. Dejo el rebaño con el gran pastor de las ovejas, y sé que seréis cuidados y alimentados. Una cosa sé, que soy vuestro siervo en Cristo Jesús, y el mensajero del Señor a muchas almas que nunca vieron mi rostro, pero que han leído mis sermones. A vosotros estoy unido por los más estrechos lazos. Que Dios los bendiga a todos. En su lecho de muerte, él se dirigió a su esposa y también le dijo: oh querida, he gozado un tiempo muy glorioso con mi Señor. Ella, al ver por fin que su marido había partido con el Señor, cayó de rodillas y con lágrimas exclamó: oh bendito Señor Jesús, te agradezco el tesoro que me prestaste durante todos estos años. Ahora, Señor, dame fuerzas y dirección para seguir en el futuro. Las palabras de un hombre en su muerte, de un siervo de Dios, son muy importantes. Pablo, en su despedida en Mileto entre los ancianos, él les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Al finalizar su mensaje,
a ellos. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 20 que todos se abrazaron a él y llorando se echaron sobre su cuello, sabiendo que posiblemente nunca más le volverían a ver. Si hoy fuera tu último día sobre esta tierra, ¿qué mensaje le darías a aquellos que puedan escucharte? ¿Qué le dirías a tus hermanos, a tus padres, a tu esposa o a tus hijos? Si hoy fuera ese último día, ¿qué les dirías? El Salmo 78 nos cuenta algo acerca de esto. Salmo 78. Versículo 2 al 8. Escuchad, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Cuando a la generación venidera las alabanzas, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué le dirías hoy a tus hijos, a tus familiares, a tus compañeros, si hoy fuera tu último día? ¿Qué les dirías? Nos encontramos con las palabras de Josué en estos últimos capítulos, que son los deseos de un siervo de Dios hacia el pueblo que Dios le había dado. En esta mañana el mensaje se llama: sean fieles a Dios, Él lo ha hecho todo. Sean fieles a Dios, Él lo ha hecho todo. En los versículos 1 al 6 de Josué capítulo 23, nosotros podemos ver cómo Dios les habla a ellos que sean testigos de todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Nosotros acabamos de ver en el versículo 3 al final que dice que Dios, ¿qué ha hecho? Él ha peleado por ustedes. Él ha hecho eso. Si nosotros seguimos leyendo los versículos un poquito más adelante, Él dice que Él ha echado a los enemigos de la tierra. Se puede leer con más detalle todo el pasaje. También nosotros podemos ver en el versículo 9 que Él dice algo más. Dice: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Estamos viendo que Dios lo ha hecho todo. Él ha peleado por ustedes. Él ha derrotado enemigos, Él ha sacado a las naciones, Él lo ha hecho todo. Y no solamente esto, Él continuará arrojando a esas naciones. Nosotros habíamos visto que Dios iba a hacer esto gradualmente durante muchos años, y los israelitas poseerían la tierra, todo por la presencia y la fidelidad de Dios a su pacto. Ahora nosotros debemos de notar algo, que Dios no falta a sus promesas. Dios es un Dios fiel. Y muchas naciones no fueron echadas de Israel, no porque Dios no fuera fiel a su pacto, no fue por eso. Fue por un pueblo que no confió en Dios. Fue por un pueblo que no obedeció la voz de Dios. Muchos mantuvieron pueblos en medio de ellos por un asunto económico, simple y sencillamente por cobrarles dinero. Por avaricia permanecieron con ellos. Mantuvieron su confianza en los ídolos y en las riquezas en vez del Dios vivo y verdadero. Versículo 10 dice lo siguiente:
un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. ¿Qué será? ¿Un Sansón? ¿Será eso así? Nos parece imposible que esto pueda suceder. Josué nos dice que esto sucederá. ¿Por qué? Porque es Dios quien pelea por ellos. Esa es la razón por la cual eso sucederá. Nosotros debemos de recordar por quién cayeron los muros. Por Dios. ¿Quién envió piedras desde el cielo para destruir a los enemigos? Dios. ¿Quién derrotó gigantes? Dios. Es Dios quien lo ha hecho todo. La presencia de Dios lo cambia todo. ¿Sabía eso? Que la presencia de Dios lo cambia todo. Él es poderoso para cumplir sus promesas. Él ha prometido dar libertad del pecado. Él ha prometido dar vida eterna. Él ha prometido llevar a los suyos con Él. Dios es un Dios fiel y Él no falla a sus promesas. Él ha prometido que se puede vencer este mundo a través de la fe en Él. Pon tu confianza plena en Dios, descansa en Él, porque es Dios quien pelea por ti. Él es un Dios vencedor y victorioso. Qué consuelo nosotros podemos llevar a toda persona. Cuando hay personas que nos dicen, mire, es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar este vicio, yo no puedo dejar este pecado. Nosotros podemos llevar consuelo a esa persona diciéndole, ponga su confianza en Jesucristo, porque Él lo ha vencido todo. Él puede vencer todo pecado y los que están con Él son vencedores. Vicios, maldades, pecados, el amor por el mundo es derrotado y aún Satanás huye de nosotros si estamos abrazados al Señor Jesucristo. Es un Dios victorioso. Nosotros debemos de rogar que aún Pedro, el apóstol, en medio de una situación terrible, él pudo ser victorioso y pudo salir adelante, aún de una caída como esa, de haber negado al Señor Jesucristo por una razón. La Biblia dice que Jesucristo dijo, yo he rogado por ti. Amén. Es un Dios victorioso. Dios no tiene que hacer grandes despliegues de poder. Él nada más abre su boca y la palabra de su poder hace que todo sea posible. La palabra de su poder. Es un Dios poderoso. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esta fidelidad de Dios? Versículo 6. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Nosotros debemos de notar acá que Josué les está diciendo todo lo que está escrito. Este es un llamado a vivir en santidad, un llamado a esforzarse en cumplir los mandamientos de Dios como Él lo ha mandado. Josué no estaba inventando nada. Josué estaba repitiendo lo que Dios le dijo a él en Josué capítulo 1 versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese es el mensaje de un siervo de Dios al pueblo de Dios. Sean fieles a Dios, esfuércese en guardar y cumplir los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel no debía de considerar atajos para la vida en Canaán. ¿Qué atajos podemos tomar para vivir la vida en Canaán? No. Ustedes deben de cumplir la mitad de los mandamientos de Dios, una tercera parte de los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? Todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios son para la vida cristiana. Ellos deben ser obedecidos. No existen mandamientos para unos y para otros. No existen mandamientos para los jóvenes o para los adultos o para los niños. Todos los mandamientos de Dios son para los hijos de Dios, para los seres humanos. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Para aquellos que andan buscando la voluntad de Dios para sus vidas, que muchas veces esa es la pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Lo primero que debes de considerar es si estás viviendo en la voluntad de Dios al cumplir sus mandamientos. La voluntad de Dios para tu vida, ¿sabes qué es? Guarda los mandamientos de Dios. Eso es. Los mismos mandamientos que nos llevaron a ver nuestro pecado y que nos hicieron cerrar la boca delante del juicio de Dios, son los mismos mandamientos que el Hijo de Dios ama y quiere obedecer. No son otros diferentes, son los mismos mandamientos. Todos los que conocen al Señor y le aman, saben que obedecer los mandamientos de Dios no es algo fácil. Alguien que pueda levantar su mano y pueda decir, mire, obedecer los mandamientos de Dios es algo facilísimo. No, no es fácil. De hecho, para una persona sin Cristo, más bien los aborrece. Para el cristiano no es fácil. La única forma de obedecerlos, ¿sabe por qué es? Porque Dios nos ha dado un nuevo corazón y una nueva mente para poder vivir en ellos. Es porque el Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios para poder guiarle a toda verdad y le recuerda las palabras de Dios y amonesta nuestras conciencias. Por eso es que nosotros podemos amar los mandamientos de Dios y por eso deseamos guardarlos. Porque Dios nos ha dado un nuevo corazón y una nueva mente. Él nos ha dado esa disposición para hacerlos. La Biblia dice en 1 de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quieres saber una evidencia si tú eres un hijo de Dios? Mira si tú amas y guardas los mandamientos de Dios. Eso es una evidencia de una persona que es un creyente. Examina tu vida. Hay evidencias que hablan de una persona que ama al Señor. Guarda tu alma. Versículo 11 dice lo siguiente, Josué 23:11. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Esa diligencia de la cual nos habla es esa constancia en cumplir los mandamientos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ama al Señor, ese es el primero de los mandamientos. Considerando que amar al Señor no es algo natural que hacemos. Hermano, nosotros no amamos naturalmente al Señor. Eso no es así. Nosotros le amamos a Él por una razón, porque Él nos amó primero. Los seres humanos no aman al Señor, así no es. No somos así, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El corazón del hombre no es amar a Dios, es huir de Dios, rebeldes y enemigos de Dios. Esa es nuestra condición. Aquí Josué le está hablando a un pueblo que conoce los mandamientos de Dios, que conoce la ley de Dios, que conoce a Dios, y le dice, guarda con diligencia tu alma para amar al Señor. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, como si yo estuviera a la par de usted y yo le susurrara estas palabras a su oído. Escúchelas bien. ¿Amas tú a Cristo? ¿Y por qué? ¿Amas tú a Cristo y por qué? La respuesta a esa palabra resolverá muchas dudas en tu corazón acerca de tu salvación. La respuesta a esa pregunta tiene resultados eternos para tu alma. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Amas tú a Cristo y por qué? En esto consiste el amor, dijo el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué amas a Cristo? ¿Lo amas porque Él dio tu vida por ti? ¿Lo amas porque Él perdonó tus pecados? ¿Por qué amas al Señor?
Aquí Josué les está hablando de una diligencia. Cuiden su condición espiritual. Cuiden de su vida espiritual más que cualquier otra cosa. Más que una carrera. Más que un trabajo. Más que mi apariencia física. Cuida de tu condición espiritual delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debía ser así? Versículo 7. ¿Por qué? Dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los serváis, ni os inclinéis a ellos. Todo este asunto de guardar los mandamientos, todo este asunto de amor al Señor, Josué lo está diciendo porque él sabe el cuidado que había que tener en cuanto a las naciones que vivían alrededor de ellos. No se mezclen con estas naciones, no tienen que mencionar sus palabras, la forma en que ellos se expresan, no utilicen sus dichos, la forma en que ellos juran, poniendo su confianza en esos dioses, ya que expresa que ellos no tenían temor a Dios y lo hacían así. Ellos no debían servirlos ni adorarlos. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Versículos 12 al 22. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y al solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. La voluntad de Dios para tu vida. Es muy claro que ellos no debían mezclarse de ninguna manera con estas naciones, ya que Dios sabía lo que pasaría. Ellos serían arrastrados por su pecado y pronto estarían adorando a sus dioses. Ellos se dejarían llevar por un corazón engañoso y necio. Todo lo que eran estas naciones mostraba que no amaban a Dios ni buscaban adorarlo. El pueblo de Dios no podía vacilar en este punto. Ellos debían de saber que ellos estaban separados, que ellos le pertenecían a Dios. Vamos a ver Josué capítulo 23, versículo 12. Josué 23, 12. Dice: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si os concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. No podían casarse con personas que no amaran a Dios. Podían ser las mujeres más hermosas que usted pueda imaginarse, los hombres más guapos y atractivos que una mujer jamás haya visto, pero ellos no amaban a Dios. Ellos no tenían que ir a buscar a estas personas. Ellos no tenían que poner sus ojos en ellas. De hecho, ni sus padres debían considerar apoyar este tipo de relaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Deuteronomio 7, 2.
y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ve al versículo 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. A veces nos hacemos necios, ¿verdad? La palabra de Dios. Tan clara que está. Tan claro el mandato y la razón por la cual no debían casarse con estos pueblos. ¿Acaso no hay suficientes ejemplos en la Biblia acerca de esto? ¿Acaso no recordamos un Sansón que puso su vista en una mujer que no era del pueblo de Dios ni temía a Dios? ¿Acaso no le fueron sacados los ojos a él? Pero si tú sigues el ejemplo de ellos, a ti te pasará lo mismo. Pronto estarás viendo lo que ellos ven e inclinándose a sus decisiones. Estarás como Sansón, atado a un molino, atados a sus caprichos pecaminosos. Y hoy todavía cristianos siguen creyendo la mentira de Satanás. Cuando me case, ahí lo convierto. ¿Qué? ¿Cómo es posible que eso siga sucediendo? Tú no puedes convertir a nadie, lo único que lo puede convertir es Dios. Nada más. No pongas tus ojos en ellos. Este pecado de hacer esto, ¿sabe por qué es? Porque es un pecado. Es porque no se conoce a Dios. Pues si conocieran a Dios y sus mandamientos, no pondrían sus ojos en estas cosas. No es porque los pastores o los padres no querramos que ustedes se casen, jóvenes. No es que no deseamos que tengan una pareja, sino que estas decisiones muestran en dónde está tu corazón, muestran tus convicciones y tu amor con respecto a Dios y su palabra. Nosotros tenemos otro ejemplo en la Biblia muy claro, Salomón, un hombre sabio, que habló palabras sabias a su propio hijo, pero que no pudo vivir en esos consejos. No pudo. Primero de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, porque es un libro. Primero de Reyes, capítulo 11. Dice lo siguiente. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, hijo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Tantos consejos de Salomón, y no siguió el consejo de su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Muchos ejemplos. No escuchó la voz de su padre David.
Salomón escribió hermosos proverbios, inspirados por Dios, pero no pudo vivir a través de ellos. Necesitamos obedecer a Dios, necesitamos obedecer sus mandamientos. Tú y yo no necesitamos desobedecer a Dios para comprobar que Él tiene la razón. A veces nosotros hacemos experimentos en nuestra vida, en el colegio, en la escuela. Mira, vamos a ver el resultado de esto. Sí, mira, el resultado, claro, como el profesor nos dijo, así pasó. Se quemó, se descompuso, hizo una reacción. Tuve que comprobarlo para ver lo que sucedía. Voy a tirarme de este edificio a ver si me mato. No necesitas desobedecer a Dios para comprobar que Él tiene la razón. Su palabra es verdad. Amén. Su palabra es verdad. Esto te pasará a ti si desobedeces sus mandamientos. En vez de que sea tu compañero que está a tu lado, ¿qué será para ti esa persona si no es un creyente, si no es una persona que ama a Dios verdaderamente? ¿Qué pasará? Vamos a ver Josué 23. Josué capítulo 23. ¿Qué será para ti? Vamos a ver. Versículo 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no ha arrojado más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ese compañero se convertirá no en alguien que te ayudará, sino se convertirá en un azote. Será algo doloroso. Si ya una basura le molesta a uno en el ojo, imagínense una espina clavada en el ojo. Así será un matrimonio con una persona que no ama a Dios. Así de terrible será. Finalmente terminarás no disfrutando de lo hermoso que puede ser un matrimonio, sino deseando muchas veces hasta salir de él. Pregunta sobre eso. Pregunta sobre aquellos que han desobedecido a Dios en esto. Orar juntos, imposible. Ir a la iglesia, una dificultad. Guiar a los hijos en los caminos de Dios, un pleito. Recibir a los hermanos en la casa, que es imposible. Tomar decisiones que honren a Dios, en vez de ser guiadas por la avaricia o la vanagloria de esta vida. Cumplir los roles del matrimonio se vuelve aún más difícil para aquellos que tomaron una decisión como esta. Hoy muchos creyentes siguen adelante en sus matrimonios solo por una cosa, por la gracia de Dios, confiando en que Dios tenga misericordia de ellos. Dice Ralph Davis en su comentario sobre esto lo siguiente: debemos por tanto ser fieles a Dios ante las secuelas de nuestros errores y estar seguros de que su misericordia no se acaba porque hayamos errado. Tenemos que glorificar y engrandecer la gracia de Dios en medio de nuestras malas decisiones. Que sea Dios glorificado aún en esto. Finalmente Josué les recuerda nuevamente la fidelidad de Dios. Versículo 14, Josué 23, 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Versículo 15. Pero así, como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado.
si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Nada ha faltado de las buenas palabras de Dios, como lo habíamos dicho. Dios es fiel a su pacto y su promesa. Pero al mismo tiempo en que Él dice que Él es fiel en cumplir todas sus promesas, dice que también Él es fiel en algo, porque a veces las personas creen que Dios solamente me va a dar esto, y me va a dar lo otro, y me va a dar aquí, y me va a dar allá. ¿Saben que Dios va a ser fiel? Mira, Él va a ser fiel en traer ira sobre su pueblo cuando es desobediente. Y olvidamos esas cosas. Debes saber, oh Israel, que si traspasas el pacto de vuestro Dios que Él os ha mandado, Él traerá ira sobre ustedes. Hermano, mira que no está hablando Él a aquellos pueblos idólatras y rebeldes. Él está hablando a Israel, el pueblo de Dios. Aquellos que habían visto sus maravillas, aquellos que estaban recibiendo la tierra, aquellos que están disfrutando del reposo de sus enemigos. Mira que Dios es un Dios celoso y que por amor a su nombre no permitirá que su pueblo viva como quiera, sino que traerá sobre ellos su ira para disciplinarlos y mostrarles que su fidelidad es para siempre. Vamos a ir a las aplicaciones en esta mañana. Primera aplicación que traigo para nosotros en esta mañana es que el testimonio que cuentas sea tu propio testimonio. El testimonio que tú cuentas sea tu propio testimonio. Como nosotros vimos en los primeros versos del capítulo 23, Josué está reuniendo a los líderes de Israel. Él les está hablando y les está recordando lo que Dios ha hecho. Fácilmente los líderes pueden olvidar que la obra le pertenece totalmente a Dios, que es Jesucristo quien ha pagado un precio por su iglesia, que es Cristo el dueño de la iglesia, que Dios lo ha hecho todo, que Cristo con su sangre pagó un precio altísimo por su iglesia. Nosotros debemos de meditar y adorar todos los días por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Podemos fácilmente nosotros llevar a las personas a decirles, mira, haga esto, haga aquí, haga allá, haga lo otro. En vez de olvidarnos y decirle a la iglesia, mira lo que Cristo ha hecho. Él lo ha hecho todo. Pon tu confianza totalmente en el Señor Jesucristo. Aún nosotros mismos como pastores podemos estar predicando a ustedes y dejar de ser tocados por la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 4, versículo 16 lo siguiente. Primera de Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pastores, queremos que la gente sean salvadas, amén, pero primero cuida de tu propia alma y de la doctrina que tú predicas en cuanto al Señor Jesucristo. Necesitamos estudiar a Cristo, necesitamos estudiar doctrina, necesitamos cuidar nuestras propias vidas delante del Señor. Ten cuidado de ti mismo. Cuida tu propia relación con el Señor. La doctrina y las enseñanzas de Él deben ser creídas y vividas por ti mismo y persistir en ello cada día. No descuidemos nuestra relación personal con Dios. Lee y medita cada día en su palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces como pastores, como maestros, como líderes, podemos dedicarnos a estudiar solo la palabra de Dios para dar a otros.
pero no estudiamos la palabra para nuestro propio provecho personal, porque queremos aprender del Señor. Medita en cómo Dios santifica los corazones por su palabra, que nos llega a reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de Él. Medita en que no somos merecedores de la gracia de Dios. No somos merecedores de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. ¿Cómo podemos llevar fruto? Solamente porque Dios está en nosotros. Porque apartado de Él nada podemos hacer. Medita en cómo su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Medita cada día y cuídate cómo nosotros debemos andar delante del Señor. Si nosotros fuéramos hoy donde un doctor y el doctor nos dijera: mire, usted tiene una enfermedad y usted tiene que tomarse este medicamento todos los días, a esta hora, y hacerlo por tanto tiempo, ¿qué haríamos? Pues nos tomamos el medicamento. Seríamos necios si no nos tomamos el medicamento, como el doctor lo dice. Pues tenemos un doctor de nuestras almas que se llama el Señor Jesucristo. Y Él nos dice que es cada día que debemos de ir a su palabra y meditar en ella. Cuídate, cuida tu vida. Si queremos que la gente sea salva, primero asegurémonos que nosotros mismos somos salvos. Y esto parece que uno lo dice así al aire, hermanos, pero sabe, hay muchos hombres que se paran en los púlpitos y no son salvos. Hay pastores que se ponen a predicar y realmente no son creyentes. Y esto es muy doloroso para la iglesia de Dios. Voy a leer un extracto del pastor Richard Baxter en su libro El Pastor Renovado. Por favor, pongamos atención a estas palabras. Asegúrate de no cometer aquellos pecados contra los cuales predicas, haciéndote culpable de los mismos que condenas a diario. ¿Acaso puedes dedicarte a glorificar a Dios para luego deshonrarlo con los demás? ¿Proclamarás el gobierno de Cristo para luego rebelarte y despreciarlo? ¿Predicarás sus leyes para luego romperlas voluntariamente? Si el pecado es malo, ¿por qué vives así? Y si no, ¿por qué intentas alejar a los demás de ello? Si es un peligro, ¿cómo te atreves a aventurarte así? Y si no, ¿por qué se lo dices a los demás? Si las amenazas de Dios son verdaderas, ¿por qué no las temes? Y si son falsas, ¿por qué molestas a la gente asustándola sin causa? ¿No has entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y sin embargo las practicas? Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, o emborracharse o codiciar, ¿haces tú estas cosas? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Acaso los mismos labios que hablan en contra del mal pueden hablar del mal? ¿Podrían estos labios condenar, calumniar y criticar a tu prójimo para luego predicar contra estas mismas, contra ti y contra los demás? Cuídate de criticar el pecado sin vencerlo y de intentar eliminarlo en los demás mientras tú mismo eres su esclavo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿No sabes que si se sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ay, hermano mío, es más fácil criticar el pecado que vencerlo. Son palabras fuertes para los líderes de hoy, para nosotros mismos. Podemos estar hablando de Cristo sin que nuestro amor y nuestro gozo diario sea Jesucristo. Podemos estar hablando de Cristo, de gozo, de glorificar al Señor, mientras en nuestra vida no lo estamos haciendo. Cuida tu alma, cuida tu relación personal con el Señor. Esto es una evidencia de que tú amas a Cristo y lo obedeces. Estar ocupado en la obra de Dios es algo que muchos hacen sin olvidar, y olvidan más bien que su principal preocupación debe ser una vida personal con Dios. En segundo lugar, tengo lo siguiente: guarda sus mandamientos y apártate del mal. Josué 23:6, vamos un momento ahí. Josué 23:6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés.
sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. El pueblo de Israel falló muchas veces. Como decía el profeta Oseas en Oseas 8:12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Cosa extraña. Los mandamientos de Dios y sus palabras, cosa extraña para el pueblo de Dios. Solo un corazón y una mente transformada puede amar los mandamientos de Dios. Solo aquellos que han recibido el perdón y la vida pueden amar y guardar los mandamientos de Dios. Solo los que son discípulos de Cristo aman sus mandamientos. Escuchaba un ejemplo en esta semana de un joven que recibió una carta de su amada o su pretendiente, su amada. Pero ella le escribió en un lenguaje que él no podía entenderlo, era otro idioma. Entonces él tomó aquella carta con mucho aprecio y comenzó a estudiarla y a traducir letra por letra, palabra por palabra, hasta poder entender el sentido de aquella carta. Cuando finalmente terminó de traducirla, la tomó, no como un documento traducido solamente, sino como un testamento de amor dirigido hacia él. Solamente aquellos que conocen a su amado Salvador pueden tomar este libro maravilloso y entenderlo sabiendo que viene de un Dios que los ha amado. Lee y guarda sus mandamientos. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Para el Hijo de Dios, los mandamientos son un deleite. No son gravosos, no son pesados. Dice el versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El Hijo de Dios dice, enséñame tus estatutos. El mundo dice, déjame que yo experimente y saque mis propias conclusiones. Pero el Hijo de Dios dice, oh Dios, enséñame tus mandamientos. Ese es el corazón del Hijo de Dios. ¿Has meditado en los mandamientos de Dios? ¿Los hemos memorizado? Qué bueno sería que para este nuevo año nos podamos memorizar los mandamientos de Dios y podamos meditar todos los días en ellos. Podamos meditar en el resumen de la ley todos los días. Nos alejarán del mal camino. Cuando un joven piensa en casarse, primero recordará, más que el amor o el sentimiento que yo pueda tener por esa joven, más yo amo a mi Dios. Yo no puedo seguir el Dios que sigue ese joven. No lo puedo seguir. Él sirve a otro Dios que no es mi Dios. No puedo vivir con Él. No puedo permitir que Él deshonre el día del Señor. No puedo permitir que Él me diga cómo vivir una vida alejada de Dios. Que los mandamientos de Dios llenen nuestro corazón y que meditemos en ellos y los apliquemos a nuestra vida diaria. Un joven que ama los mandamientos de Dios comprenderá que él le pertenece a Cristo. Le pertenece al Señor Jesucristo. Su cuerpo le pertenece a Cristo. Yo no puedo tener comunión íntima con el mundo, ya sea un noviazgo o amistades que le arrastren fuera de los caminos del Señor. Voy a leer unos pasajes de 2 de Corintios 6, 14 al 18. Si usted quiere puede nada más escucharlos. Dice así la palabra de Dios.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Son del Señor, y ellos andan en sus mandamientos. No tienen que repetir lo que el mundo hace, ni seguir las costumbres del mundo. No podemos hablar como el mundo. No podemos vestir como el mundo nos dice. No podemos ser amigos del mundo. Porque el que se hace amigo del mundo, ¿sabe qué le pasa? Se hace enemigo de Dios. Cuida lo que tú dices. Frases de doble sentido, chistes, palabras deshonestas. No hables para agradar a los hombres. Es que yo tengo que hablar como este habla, porque si no, no me meto en el grupo de ellos. ¿A quién estás honrando? ¿A los hombres o a Dios? Hay películas que nosotros no debemos de hablar de ellas ni verlas. Hay lugares que no podemos visitar. Hay actividades de las cuales no podemos participar. No puede ser que un cristiano hable del último capítulo de la novela tal. Corazón roto, no sé, estoy inventando un nombre. ¿Viste lo que pasó? ¿Cómo es posible? Si en esas novelas lo que vemos es matrimonios rotos, mentira, codicia, lujuria. No puede ser que un cristiano ponga en cosas terribles en Facebook, que cosas que dicen, ¿cómo esto es un cristiano poniendo esas cosas en Facebook? Parece que no conocen a Dios. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Palabras serias para nosotros. La forma en que vestimos no puede ser la forma en que viste el mundo. La forma en que vestimos debe mostrar modestia y pudor, que tememos a Dios, que vivimos para Dios. Si esa ropa no honra a Dios, si no es con modestia y pudor, deséchala, bótala, no se la regales a otro, bótala, quémala. Es mejor que te digan que estás desactualizada y fuera de moda, que tu forma de vestir sirva de tropiezo a honros y a otros y ofenda el nombre de Cristo y su testimonio. Espaldas peladas, escotes pronunciados, enaguas cortas, pantalones rotos que dejan al descubierto partes íntimas del cuerpo, sean hombres o mujeres. ¿Quién dijo que la ropa de gimnasio debería ser tan apretada como es? Es que todos así, es que el mundo, es el mundo. ¿Quién dice? ¿Quién dijo que la pantaloneta para correr debía ser cortísima? ¿A quién honras? ¿A Dios o a los hombres? No os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Palabras de Dios para nosotros. Están en el mundo, pero no son del mundo. Dios lo ha hecho todo, finalmente, es un Dios fiel. Nosotros recordamos cómo Josué le dice a ellos: mire, Dios lo ha hecho todo. Él venció, Él peleó por ustedes, Él echó a estas naciones. ¿Sabe una cosa? Dios lo ha hecho todo. Él envió a su Hijo Jesucristo para vivir la vida que ninguno ha podido vivir. Él llevó el pecado de su pueblo.
Él ofreció un sacrificio perfecto por el pecado. Así como fue Israel. Así. Ni tú ni yo hemos podido obedecer la ley de Dios completamente y perfectamente. Ninguno. Ninguno de nosotros lo ha podido hacer. Somos moralmente responsables y eso se llama pecado. Hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado con nuestro corazón, hemos codiciado, hemos hablado cosas vanas. Ninguno de los que está aquí, ninguno de nosotros ha amado a Dios como debe de hacerlo, ninguno. Ninguno ha vivido la vida que a Dios le agrada. Todos fallaron. Líderes, el pueblo de Israel y nosotros. Todos han fallado. Dios es fiel en enviar ira a su pueblo. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha hablado. Dios es fiel en traer su ira a todo aquel que ha traspasado su ley, a todo aquel que ha quebrantado sus mandamientos. Él lo hará, porque es un Dios que si ama, disciplina a su pueblo. Él lo hará. En Hebreos capítulo 12, versículos... Tenía una lectura más larga, pero no la voy a poder hacer dado el tiempo. Pero en Hebreos 12, versículos 28 y 29 dice, así que, y usted puede leer todo para atrás lo que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esas son las palabras de Dios para su pueblo. Dios es fuego consumidor. Y Él está hablando a su propio pueblo. No creas que Dios te dejará sin disciplina. Ella vendrá a través de la iglesia o a través de situaciones en tu vida para que te arrepientas. No endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, déjalos y confía en el perdón de Cristo. Y yo confío que todos los que son del Señor procederán al arrepentimiento, pues Él ha dicho lo siguiente: a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ninguno se perdió. Hay una ira de Dios. Hay una ira para todos los hombres. Y solamente escaparán de su ira aquellos que han confiado en el sacrificio de Cristo, porque Dios lo ha hecho todo. Él envió a su Hijo. Él cumplió la ley perfectamente. Él vivió la vida que ninguno ha vivido. Él, y solamente Él, es el único que ha llevado la culpa por el pecado. Y es el único que puede hacernos salvos de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y con esto terminamos en esta mañana. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11. Dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él lo ha hecho todo. Oremos. Estas palabras, Señor, que tú has dejado escritas en Josué capítulo 23, son una amonestación a nuestra vida. No podremos escapar
de tu ira, si no estamos refugiados en tu Hijo Jesucristo, quien lo ha hecho todo. Oh Señor, tu palabra nos muestra cómo somos pecadores, que hemos desobedecido tus mandamientos, que hemos vivido siendo amigos del mundo. Pero tu Hijo Jesucristo lo ha hecho todo, a quien tú enviaste para reconciliarnos contigo, aquel por el cual podemos ser salvos de tu ira. Oh Señor, yo confío en esta mañana que estas palabras sean escuchadas, sean grabadas en los corazones, y que hombres y mujeres procedan al arrepentimiento. Que nosotros como pastores no solamente, Señor, hablemos a tu pueblo, sino que cada día vivamos confiados en la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres tú quien hace todas las cosas, quien cambia los corazones, quien da vida, quien da un reposo eterno, vida eterna, perdón de pecados. Gracias, Señor, porque no ha faltado ninguna de tus palabras buenas hacia nosotros. Gracias, Señor, por ser fiel, hacer los tuyos, en darnos a tu Hijo. Te alabamos y te damos gracias en Él. Amén.